Atención, pueblo de Dios, ya todo está listo para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Esta profecía está a punto de cumplirse. El fin se acerca. Observa con atención. Wow. Muy pronto se construirá el tercer templo en Jerusalén, así lo declara la profecía. Durante los 7 años de la tribulación, el templo ya estará erigido, y el servicio sacerdotal, dirigido por los descendientes de Aarón, volverá a estar en funcionamiento. Hoy, en Israel, ya se están preparando para ese momento. Han fabricado la mayoría de los utensilios del templo, incluyendo el menorá, candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y las vestiduras sacerdotales. Y han identificado a los sacerdotes del linaje de Aarón, quienes están siendo instruidos para ejercer su ministerio una vez que el tercer templo sea levantado. Al considerar todo esto, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo lograrán los judíos construir su templo si hoy el monte del templo, donde se levantaron el primer y el segundo templo, está ocupado por mezquitas musulmanas, consideradas el tercer lugar más sagrado del Islam, desde donde, según su tradición, Mahoma ascendió al cielo? ¿Quién será el líder capaz de lograr que los musulmanes cedan ese lugar a los judíos para que puedan edificar el tercer templo? ¿Y qué sucederá con las mezquitas que hoy se alzan allí? Estimado oyente, en este video estaremos respondiendo estas preguntas y veremos cómo los judíos lograrán reconstruir su templo en el monte del templo. Te invito a ver este video hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre este tema te dejará sorprendido. El tan anhelado tercer templo ha latido en el corazón del pueblo judío por más de 1 milenio. No es una idea moderna ni un sueño pasajero, es la herencia viva de una fe que se resiste a morir. Desde los tiempos antiguos, los rabinos han proclamado que el templo será reconstruido, porque Dios así lo ordenó. El rabí Chaim Richman del Instituto del Templo declaró: la reconstrucción del templo no es una opción, es una obligación espiritual. No depende de los gobiernos, sino de la obediencia del pueblo de Israel. Pero el desafío no está en la arquitectura ni en los recursos. El verdadero problema radica en el lugar donde debe edificarse. De acuerdo con la Torá y la tradición judía, el templo solo puede levantarse en el monte Moriah, en el corazón de Jerusalén. Ese es el mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac, donde David levantó el altar, y donde Salomón edificó el primer templo. Es el punto donde el cielo y la tierra se encontraron, y donde, según la fe hebrea, volverá a manifestarse la gloria de Dios. Sin embargo, ese lugar sagrado no está bajo dominio judío. En lo alto del monte Moriah se alzan 2 de los monumentos más imponentes del Islam, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. El Islam considera este sitio al que llama Haram al-Sharif, el noble santuario, como el tercer lugar más santo del mundo musulmán, después de la Meca y Medina. Cualquier intento de alterarlo, demolerlo o excavar en su terreno sería considerado una blasfemia y una provocación de guerra. Por eso, cada vez que un político israelí sube al monte del templo, el mundo musulmán reacciona con furia. En esa tensión vive Jerusalén, una ciudad dividida entre 2 fuegos, un monte que pertenece a 2 religiones y un silencio profético que se va rompiendo con cada nuevo conflicto. El monte Moriah no es solo una colina, es el corazón espiritual del mundo, el punto donde se definirá quién tiene derecho a adorar y quién posee la autoridad sobre la fe. Allí convergen las promesas de Abraham, las oraciones de David y las lágrimas de generaciones que aún claman: sea reconstruido pronto en nuestros días. Porque el conflicto no es político ni cultural, es espiritual. Y aunque los hombres discutan por sus derechos, en los cielos se prepara el cumplimiento de un plan divino que moverá las piedras del monte y estremecerá a las naciones. Ahora bien, aquí surge una de las preguntas más desafiantes y controvertidas de toda la escatología bíblica. ¿Cómo podría edificarse el tercer templo si la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca permanecen en pie sobre el monte Moriah? ¿De qué manera Dios abrirá un espacio que parece imposible? ¿Y qué opinan los rabinos del judaísmo sobre lo que sucederá con ese recinto islámico que hoy domina la explanada sagrada de Jerusalén? En Jerusalén, los líderes del Instituto del Templo han sido claros: no será la violencia humana quien abra el camino, sino la mano del Creador. El rabino Chaim Richman, fundador de dicha institución, declaró en 2023: Dios no necesita dinamita ni guerras para abrir su monte. El monte Moriah, donde un día se manifestó la gloria de Dios, permanece en manos del Islam, pero todo lo demás ya está listo. Los utensilios han sido forjados, los sacerdotes han sido entrenados, los sacrificios han sido ensayados, las vestiduras han sido cosidas conforme a la Torá, y las piedras que formarán los muros del templo ya esperan bajo custodia. En Jerusalén, cada herramienta sagrada, cada lámpara de oro, cada instrumento del servicio divino está preparado con meticulosa exactitud. El Instituto del Templo, fundado hace más de 3 décadas, ha reconstruido uno por uno los elementos descritos en Éxodo y Levítico. El candelabro de 7 brazos, el altar de los holocaustos, el lavacro de bronce, las copas para la libación, las vestiduras del sumo sacerdote y hasta la placa de oro grabada con las palabras «Santidad a Jehová». El rabino Chaim Richman, fundador del instituto, lo dijo con claridad en una entrevista reciente: tenemos todo lo necesario para comenzar hoy mismo. El altar está purificado, los sacerdotes están listos y los sacrificios pueden comenzar en cuestión de horas. Solo esperamos la orden. Esa frase, solo esperamos la orden, se ha convertido en el eco de una generación. Los rabinos lo repiten con esperanza, los fieles lo susurran en oración, y los estudiosos lo ven como la confirmación de que el tiempo profético se está cumpliendo. El rabino Yisrael Ariel, quien luchó en la liberación de Jerusalén en 1967, declaró: la generación actual verá el templo. No hay otra que haya estado tan preparada como esta. Todo está dispuesto. El reloj del Eterno está a punto de sonar.
Y mientras el mundo mira a otra parte, Jerusalén se prepara en silencio. Cada año, durante la Pascua, los sacerdotes realizan ensayos del sacrificio ritual. El sonido del shofar retumba entre las murallas, el humo del incienso se eleva en el aire, y los levitas, vestidos de lino, practican las ceremonias antiguas. Todo está siendo rehecho, no como una reliquia del pasado, sino como el anuncio de un futuro que se acerca. En un almacén oculto cerca de la ciudad vieja, se guardan los objetos sagrados que volverán a ocupar su lugar en el santuario. El menorá de oro macizo, el altar del incienso, los utensilios del sacrificio, y el shofar que se tocará el día que la primera piedra sea colocada. Todo sigue las medidas exactas que Moisés recibió en el monte Sinaí. Pero lo más impresionante no son los objetos, sino las personas. Cientos de sacerdotes descendientes de Aarón, identificados por su linaje y confirmados por pruebas genéticas, han sido entrenados para oficiar los sacrificios conforme a la ley mosaica. Estos hombres llamados Kohanim visten túnicas blancas, practican los rituales y esperan el día en que se les diga, ha llegado la hora. Incluso las vacas rojas, requisito indispensable para la purificación del templo, ya existen. 5 ejemplares sin defecto fueron traídas desde Texas hasta Israel. Actualmente, son cuidadas bajo estricta vigilancia en un lugar secreto. Cuando una de ellas alcance los 3 años de edad y sea sacrificada, la purificación del monte del templo podrá comenzar. El rabino Yaakov Hyman, presidente del Temple Heritage Foundation, lo dijo sin rodeos. Cuando la vaca perfecta sea ofrecida, nada podrá detener lo que viene. Ese será el punto de no retorno. Los rabinos más influyentes de Israel coinciden. Esta es la generación del cumplimiento. El rabino Shmuel Eliyahu, rabino jefe de Safed, afirmó en 2024. El propósito del retorno del pueblo de Israel a su tierra no fue político, fue espiritual. No regresamos para tener un estado, regresamos para reconstruir la casa del Señor. Por eso, mientras los gobiernos negocian tratados y las potencias discuten sanciones, en los pasillos del Instituto del Templo se respira un ambiente distinto, el de la expectativa mesiánica. Hay una sensación de inminencia, una certeza silenciosa de que la historia está llegando a su punto más alto. Todo está en su sitio. El oro reluce. Los sacerdotes se preparan. Los planos descansan en los archivos del instituto. El altar espera. Las trompetas están afinadas. Las vagas rojas viven bajo el cielo de Israel. El pueblo ora. El mundo observa. Las profecías se alinean. Los tiempos se aceleran. Solamente falta una cosa. La orden. Esa orden que podría llegar desde un decreto político inesperado. Esa orden que podría surgir de un acuerdo internacional cargado de engaño, firmado por aquel que la Biblia llama el anticristo. O esa orden que podría descender directamente del cielo cuando Dios así lo determine.